San Mateo, capítulo 21. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: Digan a la ciudad de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo del Rey David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana a las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente contestaba: Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. En leyendo la Biblia nos toca que leer el libro de Mateo capítulo 21, verso 1 al 6, donde encontramos Jesús entra a Jerusalén. Esto vamos a aprender hoy. Así que iniciamos. En el verso 1 nos habla de que Jesús se acercó al monte de los Olivos y llamó a 2 de sus discípulos, a los cuales él les da ciertas indicaciones que vamos a entender más abajo, para que podamos entender cómo se desarrolló la entrada a Jerusalén. En el verso 2 entendemos lo que el Señor le dice a sus discípulos, llevándolos a que realizaran algo que ellos necesitaban traerle a él, y era un burro, pero también tenían que traer a la mamá, podríamos decir, como que la burra, que era la mamá de este burro. Entonces, él les da las indicaciones a las cuales ellos deberían de realizar, y eso es lo que entendemos en el verso 2 del capítulo 21. En el verso 3 les habla respecto a que si alguien, ya sea el dueño o quien de cierta manera estuviese por ahí cerca, y le llamara la atención respecto a lo que ellos iban a hacer, les da las indicaciones que deberían de asegurarse en decir que el Señor lo necesita. Era la forma como, tal vez podríamos decir, una forma de darle a conocer a la persona que lógicamente era el dueño o la dueña de estos animales, para que entendiera por qué eran necesarios estos animales. En el verso 4 Mateo confirma, de cierta manera, acordémonos que Mateo está tratando de convencer a los judíos para que entiendan que realmente Jesús era el Mesías. Entonces utiliza lo que dijo el profeta, basándose en ello para que ellos entendieran que era un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero también indica respecto a lo que se dijo o qué dijo el profeta. Tu rey viene a ti humilde, montado en un burro. Como quien dice, necesitaban entender que él no venía militarmente como ellos lo esperaban, que él no venía a liberarlos de Roma como ellos lo esperaban. Como quien dice, Israel entendió una manera sobre respecto a cuando Cristo viniera, pero realmente en esta primera venida, podríamos decir, de Cristo a la tierra, o para Israel en aquel entonces, era poder ser el Cordero de Dios, digamos. Ese era el verdadero objetivo. No era salvarlos de la tiranía o de las naciones o de todo aquello que ellos de esta manera sufrían como nación. Entonces, por ello, era necesario que se entendieran que el profeta dijo que venía humilde y venía sentado sobre un burro, y eso era importante, y eso fue así para que ellos entendieran que lo que dijo el profeta se estaba cumpliendo. Verso 6 nos indica que los discípulos que fueron comisionados a hacer lo que Jesús quería que hicieran,
Se fueron, desataron al burro y los trajeron. Dice en el verso 7 que al llevarlo, dice que empezaron ellos a tirar sus capas sobre el burro para que Jesús se montara, y fue así como él de cierta manera se estaba cumpliendo, o él estaba desarrollando el cumplimiento de lo que el profeta había dicho respecto a la entrada que él estaba por realizar a Jerusalén. En el verso 8 nos habla sobre varias personas que estaban en aquel entonces y empezaron a tirar sus capas sobre podríamos decir, sobre el suelo para que él pasara, y también algunas ramas que ellos lograban cortar de ciertos árboles, como una forma de darle el homenaje o la bienvenida al Rey, a Cristo, al que estaba entrando triunfante, victorioso. Eso realmente era lo que estaba o simboliza esto que estamos leyendo. En el verso 8 dice que hubieron unos que empezaron a gritar y decían: Hosana al hijo de David, Hosana al hijo del rey David. Entonces, no solo se estaba cumpliendo lo que el profeta había dicho respecto a entender de que él iba montado sobre un asno, sino también en esta parte se estaba cumpliendo lo que las personas, tal vez no era todo Israel, pero las personas que estaban ahí, de cierta manera eran bastantes, ¿verdad? Pero estaban ellos confirmando que realmente Cristo era el hijo de David. Entonces, no solo la profecía, no solo el que él montara un burro, sino que las mismas personas que de cierta manera el Señor permitió que confirmaran lo que realmente Dios le había prometido a David: un hijo que se sentara en el trono y que su reino sería para siempre. En el verso 11 nos habla de que la misma gente empezó a contestarse, digamos, dentro de algunos homenajeando a Jesús, pero no estaban como que 100% conscientes de que realmente quién era él. Entonces algunos, o cierta mayoría, empezó a contestarse, decían: es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Eso es algo que también de cierta manera en el pasado sucedió. Digamos, lo que hoy en día la parte de Israel que no conoce o no quiere conocer a Cristo como el Mesías, en el pasado también sucedió. Digamos, hubo una multitud de las que estaban ahí que de cierta manera no estaban al 100% y no identificaban a Jesús como el Mesías. Entonces empiezan a hablar que él era el profeta, que de cierta manera era de Nazaret, y que lo reconocían como tal, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios, aunque de cierta manera había una parte que hablaba de que Hosana al Hijo de David, había otra parte que estaba homenajeando, pero había una parte en medio de esa, podríamos decir, multitud que había ahí, había una parte que solo lo reconocía como profeta. Esto es importante entenderlo. Es tanto así porque entendamos que por qué a nosotros se nos da, podríamos decir, la potestad de poderlo reconocer tal como él es, y a una parte no se le da la potestad de reconocerlo. Sabe Dios realmente cuál es su plan o su propósito, pero si algo realmente en mi caso yo estoy agradecido es poder reconocerlo como el Mesías, la promesa de David, la promesa de Abraham, el Hijo de Dios que está sentado en su trono, lleno de gloria, de poder y de majestad. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo: en las Escrituras se dice: mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía, y oyeron que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al hijo del rey David! Se enojaron y dijeron a Jesús: ¿oyes lo que esos están diciendo? Jesús les contestó: sí, lo oí. Pero ¿no han leído ustedes la Escritura que habla de esto? Dice: con los cantos de los pequeños
de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Entonces los dejó, y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. En el verso 12 al 17 encontramos Jesús purifica el templo. Entonces, en el verso 12 encontramos que el Señor llegó al templo, lógicamente, después de la entrada triunfal que él tuvo, y se dirigió al templo. Estando ahí, empezó a ver que habían mesas que de cierta manera servían para cambiar monedas, dinero, y la gente de cierta manera venía y compraba palomas que eran dadas a sacrificio. Digamos, para ese entonces, para que lo entendamos, digamos, en sí, las personas que llegaban a dar una ofrenda o perdón de pecados, ya no creaban el animal, sino que ellos, de cierta manera, llegaban, había gente que se dedicaba ahí a venderlos, y entonces compraban un animal que lógicamente era basado en los requisitos que pedían la ley, y de cierta manera pagaban, lo compraban, lo sacrificaban. Ese era lo que estaban haciendo. Entonces el Señor, al ver eso, empieza a volcar las mesas, porque realmente les quería, como que dice, él estaba rechazando lo que ellos estaban, o la forma en que ellos se estaban comportando respecto al sacrificio. En el verso 13, dentro de su molestia y haciendo lo que él estaba haciendo, volcando y tirando todo y mostrando su molestia respecto a lo que ellos estaban haciendo en el templo, les dice: mi casa será declarada casa de oración. Tenemos que entender por qué él menciona su casa como la casa de oración, que significa comunión con Dios, o plática, o relación, o acercamiento entre Dios y el hombre. Eso es lo que realmente le está tratando de decir, que su casa será llamada casa de oración. Pero ¿qué pasa cuando el hombre de cierta manera corrompe, malusa, ya digamos, la comunión con Dios? Eso es lo que él realmente también está dando a entender, que le es molesto para él. Porque entonces ellos, superficialmente, digámoslo así, ellos ya solo trabajaban, ya no creaban el animal, juntaban el dinero, lo compraban, y entonces ya no había aquello que ellos necesitaban demostrarle al Señor, que necesitaban comprar el animal, o tener el animal más bien, durante un año, y crearlo y saber que al año ese animal iba a ser sacrificado. Pero lo tenían que cuidar como que lo fueran a vender, como que hay algo que ellos necesitaban demostrarle al Señor durante un año. Pero ¿qué pasa cuando ellos ya solo llevaban el dinero y el animal tuvieron, dame ese me gusta y vamos para allá? Entonces, esa relación o esa comunión o eso que el Señor esperaba ver en el pueblo, o el requerimiento de mantenerlo durante un año, ya nos estaba mostrando. Era simplemente una comunión simple, como salir del paso, compro el animal, voy, lo sacrifico, ya el Señor me tiene que perdonar y punto. Entonces, esa es la molestia. Por eso él dice: vosotros lo habéis vuelto cueva de ladrones. Ellos habían hecho cueva de ladrones. Ahora, entendamos por qué los trata de ladrones. Porque realmente, veamos, cuando las personas se prestan a llevar los animales y las otras personas se prestan a comprarlos, realmente ahí se están robando algo que el Señor esperaba, o están quebrantando, o están haciendo invalidar la ley, que de cierta manera hablaba de que la persona que lo llevara para pecado, o por dedicación, o cual sea el motivo por llevar al animal, necesitaba tenerlo un año. Entonces, al quebrantar eso, el Señor los trata como ladrones, porque un ladrón viene y quebranta la seguridad de una casa, quebranta, de cierta manera, rompe o corrompe la relación que se está conviviendo en esa casa. Entonces, como ladrón habían entrado, entonces se había roto todo eso, y el Señor los trata de esta manera para que se entendieran por qué o cuál era su molestia. Estando Jesús en el templo, en el verso 14 entendemos que se acercan cojos, se acercan ciegos a solicitarle a él sanidad.
Y dice que Jesús los sana, a los ciegos, a los cojos que estaban cerca del templo, que se dieron cuenta que Jesús estaba en el templo. Entonces corren o se acercan a él, como por los medios que ellos tuvieran, y solicitan ser sanos. Y el Señor, lógicamente, dentro de su compasión, como Dios, como siervo, como Mesías, procede a sanarlos. En el verso 15, Mateo nos da a conocer el descontento que había entre los maestros de la ley, que vieron que el Señor hizo milagros y que vieron de cierta manera para ellos era incómodo que ver a Jesús haciendo milagros o sanidades en ese momento. Digamos, para ellos no era correcto lo que él estaba haciendo. En el verso, en parte del verso que estamos leyendo, que es el verso 15, dice que había niños gritando en el templo que decían Hosana al Hijo Rey de David. Y dice, y se enojaron y dijeron a Jesús, oye lo que estos están diciendo. Como dentro de su molestia le hacen ver al Señor lo que estaba pasando ahí. Hacen notar que para ellos no era correcto que los niños gritaran esto. Intentamos eso. Realmente, como habían personas mayores que no querían reconocer, el Señor o el Espíritu Santo o Dios permite que los niños no tienen un razonamiento adecuado, pero dentro de sus expresiones pudiesen decir y reconocer lo que realmente Él era para Jerusalén. Ahora, esto es importante entenderlo, ya que de cierta manera el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque realmente Cristo es el Hijo de David. Cristo es la promesa. Cristo necesitaba ser reconocido delante de todos. Entonces el Señor utiliza niños para que lo reconocieran, para no ocasionarle problemas a otras personas. Pues de cierta manera a los niños pues era tal vez perdonable, o era la forma en que ellos tal vez no hicieran problema, pero el Señor lo utiliza de una manera adecuada para que ellos reconocieran lo que realmente Él es. Dentro del mismo verso que estamos viendo, que es el 16, Jesús les contesta y les dice, si lo oigo, como que dice, si lo escucho, lo que ellos están diciendo. Pero les habla que las Escrituras hablan respecto a esto, que con los cantos de los pequeños y de los niñitos de pecho has puesto tu alabanza. Como que dice, de otra manera, lo que hace un momento decía, Dios utilizando a los niños para homenajear, para darle alabanza a Cristo, para reconocer y dar a entender lo que Cristo realmente es. De cierta manera para ellos era incómodo, porque lo que ellos no querían es que reconocieran a Cristo como lo que realmente Él es. Entonces el punto acá es que Dios utiliza, y esto también es el cumplimiento de la palabra del Señor, dando a conocer que los niños solo estaban haciendo lo que Dios estaba permitiendo que sucediera, porque Dios pondría alabanza en ellos para reconocimiento de Cristo. Verso 17 dice, entonces los dejó y se fue a la ciudad de Betania, donde pasó la noche. Como que dices, se retiró de Jerusalén, se fue a Betania, donde pasó la noche, terminando así el relato de cómo el Señor purificó el templo, cómo Él rechazó, al purificarlo, realmente no fue tal vez como algunos lo entendieran, sacó a todos, no, que demostró la molestia de Dios al rechazo de las prácticas que ellos estaban haciendo, que de cierta manera dentro de la ley, dentro de los fariseos, los saduceos, los escribas, que supuestamente eran los intérpretes y que entendían el verdadero objetivo de Dios, ellos permitían que esto pasara, mas Él, en esta forma que Él lo hizo, demostró su rechazo, su purificación, y el punto dar a entender que no era lo que Dios esperaba de ellos, pero ellos estaban haciendo lo opuesto, y Dios esperaba que ellos hicieran lo que Él realmente requiere para que ellos puedan alcanzar una ofrenda aceptable ante los ojos de Dios.